Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando una sesión sincrónica más de la asignatura Orientación de Tesis. Voy a compartir con ustedes pantalla. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, profe, sí se ve. Bien. Ustedes saben que nosotros debemos desarrollar durante este proceso nuestro trabajo de investigación, pero para iniciar ese proceso debemos trabajar desde las ideas. En la primera clase, en la primera actividad, fui agregando una propuesta de lluvia de ideas a modo de que ustedes puedan ir hilando cosas, puntos, temas que les llame la atención desarrollar y de esa manera lograr encontrar un tema. En la semana anterior, como actividad, también se propuso ir respondiendo a 4 preguntas muy importantes. El qué, el con quiénes o a quiénes, con quiénes. Luego también vamos a ir respondiendo la pregunta ¿cuándo? ¿Dónde primero y luego cuándo? ¿Dónde y cuándo? Pudieron ir escogiendo o respondiendo esas preguntas. Primeramente lo que a mí me interesa es el qué desean investigar. Porque de ahí vamos a partir a hacer este pequeño análisis de factores que debemos tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo, el recurso, la disponibilidad, la utilidad y si es un enfoque nuevo. También, una vez que ustedes hayan elegido el tema, vamos a irnos a la elaboración del título. ¿En qué consiste esto? El título debe ser atractivo para los lectores, como nos comenta, pero a su vez tiene ciertas características o pautas a seguir a modo de evitar que se confunda, de disminuir a veces también el atractivo, de favorecer a que las personas que estén al otro lado entiendan lo que nosotros queremos exponer en este trabajo. Y de Profe, ahí, ¿sí? discúlpame, profe, que interrumpa. Con lo que estaba preguntando recién nomás, es del tema. Nosotros ya tenemos Un con mi tema. pareja, ¿verdad? El tema. Y ¿Sí? ¿Cuál es? justamente sería la influencia de las redes sociales en la percepción de la realidad, el papel de la psicología social en la construcción de la identidad digital, profe. Vos me había solicitado, bueno, te había pedido sugerencia con respecto a qué tema podríamos tocar y una cuestión de investigación innovadora y esta es la que encontré, profe. Y con el tema de la población, mira, eso justamente yo te iba a consultar también, profe, si cuando vamos a tener la reunión así de grupos, ¿verdad? Para Sí. poder desarrollar eso, porque el campo es amplio y yo tengo las opciones para poder quedarnos con una, ¿verdad? De acuerdo a tu recomendación. Desde la semana que viene vamos... hoy podemos. Hoy no. Esta semana ya podemos hacer ya nuestras reuniones individuales. Sin problema. Ustedes ya tienen todos conformado su grupo. Sí, profe, ya tengo todo listo ya. Lo que mi duda solamente es el tema de las normas APA que ya había explicado y mira, yo ya prácticamente estoy haciendo ya el anteproyecto Qué bueno. para poder desarrollar. Entonces estamos súper bien en ese Sí, sentido. profe, por suerte. Qué bueno. Ahí, como menciona Ever, las normas APA nos van Profe, dictando, ¿sí? ¿Sí? profe, no me dijiste si te ven, si qué tal el tema que Interesante agarramos. es. Interesante. Debemos ver nomás cómo vamos a trabajar. Si tiene Ok, ok. antecedentes de investigación, si es Los antecedentes, aplicable. los antecedentes nosotros es poco y nada, nosotros tenemos que crear antecedentes. No, y por eso, porque no podemos partir de la base de la nada. No, 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 es que no haya nada, es todo recorte que vos tenés que extraer, la investigación tiene Extraerse. que ser más exhaustiva. Exactamente. Entonces no va a haber problema. Si es que en teoría tenemos mucho tiempo. Así que de ese lado creo que no vamos a tener tanta problemática, pero sí conocer bien las normas APA, aplicarlas, utilizar la herramienta de Word. En esta
en esta semana vamos a hacer todo eso, lo que sea grupal, y la semana que viene ya vamos a iniciar ya desarrollando las clases individuales, o sea, por grupos pequeños, que creo que va a ser factible. Una vez que ustedes tengan toda la información, realizar ya los pequeños grupos. Bueno, como estábamos comentando, ¿verdad? Las normas APA nos tienen o nos delimitan ciertas pautas a seguir en cuanto a la redacción del título de investigación. El título de investigación debe evitar la utilización excesiva de artículos, de que sea confuso lo que nosotros queremos exponer en ese documento. También debemos evitar abreviaciones y el uso de la I. El uso de la I, evitar ¿en qué sentido? Porque a veces nosotros queremos mezclar dos ideas, la influencia de las redes sociales y los factores socioeconómicos. Entonces ahí son dos temas complejos, son temas diferentes. En investigación sería la relación entre la influencia de las redes sociales y los factores. Entonces ahí es otro tipo de estudio lo que nosotros apuntamos al utilizar nada más esta Y. Por dicho motivo, en tesis de grado yo intento que la presentación que se está realizando sea lo más clara posible y que tienda a una situación alcanzable, porque de lo contrario se genera mucho conflicto y después ya es difícil de sostener la investigación. Así también nosotros debemos evitar en este proceso, en la elaboración de nuestro título, la utilización de expresiones como estudio de las influencias de las redes sociales, análisis de las influencias de las redes sociales, investigaciones sobre las influencias de las redes sociales, porque por obvias razones, por motivos de lógica, ya sabemos que es un estudio, se vamos a atender al análisis de algo y es una investigación la que vamos a estar realizando. Al momento de redactar el título debemos tener en cuenta estos factores: la delimitación de las variables estudiadas, la delimitación espacial y la delimitación temporal. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esos factores? Porque posteriormente son los que nos van a servir de base para desarrollar nuestra investigación, en qué tiempo vamos a estar trabajando, con qué grupo de personas, qué puntos vamos a utilizar específicamente. En este caso se presenta como un ejemplo de título la influencia de la tecnología de información y comunicación. En este caso, la Y es algo propio ya del término. Entonces, obviamente, si le sacamos no va a tener sentido al mismo que proceso de enseñanza y aprendizaje. Influencias de la tecnología de la información y comunicación en los procesos de socialización de los niños del segundo ciclo turno tarde de la Escuela Porvenir de la ciudad de San Lorenzo en el mes de octubre del año 2021. Este es nuestro ejemplo. Ahora lo vamos a analizar de una mejor manera. ¿Cuáles son las variables que nosotros vamos a analizar en este caso? La influencia de qué, de las tecnologías de información y comunicación, ¿en qué? En el proceso de socialización de quienes, de los niños del segundo ciclo turno tarde. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Escuela Porvenir de la ciudad de San Lorenzo. ¿Cuándo? En el mes de octubre del año 2021. ¿Ever? Profe, nada más quería justificar la ausencia de mi compañera que es Fátima Dure. Está Sí. con dengue. Dale, no hay problema. Se entiende en esos sentidos, en esos casos. Bueno, cuando nosotros ya hemos realizado ese filtro anterior en cuanto a responder las preguntas o hacer nuestra lluvia de ideas, ir respondiendo qué, cuándo, dónde, con quiénes, vamos a trabajar ya sobre el problema de investigación. Ustedes ya tienen elaborado, capaz de manera mental, el problema de investigación. Ya conocen por qué están haciendo esta investigación, por qué eligieron. Pero de igual manera es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que toda investigación surge de un porqué que puede ser la relación que existe entre dos o más variables. La variable, por ejemplo, influencia de los procesos de socialización, de las TIC en el proceso de socialización.
Y lo que nosotros intentamos con esta investigación es darle respuesta a esta problemática planteada. De esa forma lograremos sobrellevar nuestro proceso de investigación y no se va a quedar en la nada. Porque es importante que realicemos ese filtro anterior en cuanto a todas las ideas que se presentan, ya que a veces hay trabajos de investigación que no se pueden sostener en el tiempo por la ausencia de antecedentes, la ausencia de objetividad, la dificultad de procesar la información y así también no contar con el instrumento adecuado para recolectar la información adecuada. ¿Qué puede suceder? Por ejemplo, nosotros delimitamos bastante una población. Los estudiantes con padres que cuentan con una discapacidad en la escuela fulanito de tal. Puede ser que no exista ninguna persona con discapacidad, con papás que tengan discapacidad en esa escuela. Entonces ahí es muy importante que nosotros ya vayamos analizando, visualizando todo esto que nosotros vamos a plasmar en el papel. De una u otra manera ya lo tenemos visualizado en nuestra cabeza. Lo que vamos a hacer ahora es cuestión de ir respondiendo nada más a los cuestionamientos y favorecer de esa manera el cumplimiento del proceso de investigación, que es sistemático, estructurado y lógico. Cuando hablamos también de problemas de investigación, atendemos a que existen problemas teóricos que buscan o que su respuesta busca dar o generar nuevos conocimientos, problemas prácticos que nos ayudan a conocer nuevos procesos para mejorar esa situación que se presenta en el contexto en el cual estamos trabajando, y por otro lado, problemas que tienen o que buscan respuestas teórico-prácticas. En el caso de nuestra investigación, creo que es una mezcla de ambos, porque nosotros vamos a obtener información desconocida y buscamos responder problemas prácticos. La aplicación de los resultados o la utilización de los resultados de nuestra investigación para posteriores planeamiento e implementación de proyectos es muy oportuno también. Entonces podemos atender a que nuestra investigación se centra a problemas teóricos prácticos. Y la denominación que nosotros vamos a encontrar en nuestro anteproyecto de investigación va a ser planteamiento del problema de investigación o planteamiento del problema. ¿En qué consiste el planteamiento del problema? En expresar la situación actual de la situación conflictiva que nosotros encontramos. Es decir, exponer las características, los rasgos del tema. Es una descripción general del objeto de estudio. Por ejemplo, Eber va a hablar acerca de las influencias de las redes sociales. En ese caso, él va a comentar la situación actual de las personas que consumen redes sociales y cómo esto influye en su percepción de la realidad. Eber y la compañera, ¿verdad? Así que es muy importante que al momento de hacer esta redacción, nosotros tengamos en cuenta la pequeña estructura para la elaboración del planteamiento del problema. ¿Cómo yo voy a estructurar mi planteamiento del problema? Vamos a hacerlo en 3 párrafos. Estos 3 párrafos aproximadamente nos van a alcanzar una página, en el que vamos a iniciar de lo macro a lo micro, describiendo el problema desde una perspectiva histórica, sustentando teóricamente. Es decir, en mi planteamiento del problema yo puedo utilizar referencias bibliográficas, puedo utilizar la conceptualización de otras personas para brindar una perspectiva mejor de la situación analizada. Podemos comenzar. En el siglo XX apareció, o en el 2021, 2020, debido a la pandemia del COVID-19 y el aislamiento, las redes sociales fue un tal cosa principal para mantener o realizar actividades, dispersar la mente. Sin embargo,
eso ha alterado de manera significativa según el estudio de fulanito de tal en tal año. Entonces ahí nosotros le damos una premisa teórica que sustenta nuestro planteamiento del problema. En el segundo párrafo vamos a hablar del problema en Paraguay. La situación en el Paraguay, se comenzó a hablar acerca de las dificultades que genera o las alteraciones que genera el uso excesivo de las redes sociales en el año 2022, teniendo en cuenta lo publicado o teniendo en cuenta las estadísticas propuestas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el año 2000 tanto, o teniendo en cuenta lo propuesto por fulanito de tal en tal año, que hace un análisis a nivel Paraguay. De esa manera, como ya les he comentado, nosotros le damos una pequeña información que sustenta que nuestra investigación nosotros estamos haciendo porque hay una problemática real, no porque a mí me place. Porque a veces surgen cosas que a mí se me ocurre y me parece importante, interesante, pero nuevamente no tiene un sustento teórico. Y en el tercer párrafo vamos a hablar de la preocupación existente en la actualidad, la situación que a mí me preocupa en el lugar que yo voy a investigar. Si yo voy a estar trabajando en la escuela, voy a poner en la escuela fulanito de tal, situado en el barrio Menganito, se ha visto la creciente demanda de atención psicológica a personas cuya percepción de la realidad se ve alterada debido al uso excesivo de las redes sociales. Podemos poner. Por dicho motivo surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la influencia de las redes sociales en la percepción de los estudiantes de tal curso, tal grado, tal turno, de tal escuela, en tal año? Entonces, de esa manera nosotros vamos estructurando nuestro planteamiento del problema. Son 3 párrafos de entre 8 a 10 renglones. Esos 8 a 10 renglones vamos a agregarle un poco de sustento teórico. Les voy a enseñar cómo se cita en formato APA. Vamos a utilizar en su mayoría citas cortas para que tenga una buena estructura visual nuestro trabajo y que no sea tan desprolijo. Y en los posteriores marcos que vamos a presentar, sí ya vamos a poder plantear mediante citas largas. Criterios para la elaboración del planteamiento del problema. Primeramente, debe posibilitar la prueba empírica, que debe ser comprobable, verificable, cualitativa o cuantitativamente. 100% cuantitativo o 100% cualitativo. Podemos trabajar también desde un enfoque mixto, atendiendo a cómo vamos a proponer nuestro instrumento de recolección de datos y atendiendo además la manera en la que vamos a estar trabajando con la cantidad de personas, porque a veces planteamos una propuesta cualitativa con una cantidad excesiva de personas y procesar todos los datos es interminable. Debemos atender también la relación entre variables, elementos o aspectos característicos atribuidos. Si yo voy a hablar de la percepción de la influencia de las redes sociales en determinado contexto, eso debe aparecer detallado nuevamente en mi planteamiento del problema. No que en mi título hable de influencias de las redes sociales y luego en mi planteamiento del problema se presente influencia del proceso de socialización, por ejemplo. Ahí se pierde completamente el hilo de mi trabajo y nos vamos a encontrar un sustento verdadero en el cimiento, ¿verdad? Que es este marco introductorio. Si nuestro cimiento no está bien elaborado, el proceso posterior va a ser mucho más problemático. Expresar en forma de pregunta. ¿Qué es lo que estoy investigando? ¿Cómo? ¿Cuáles son las características que yo voy a analizar? ¿En por qué los niveles de tal situación a tal situación, nomás lo que a mí me interesa? Unidades de observación, el dónde, que es el lugar, el cuándo, el tiempo y a quién es la población, cosa que ustedes ya están delimitando. Espero.
¿Por qué es importante que nosotros elaboremos un buen planteamiento del problema y un buen título? Porque eso o esa pregunta, idea principal que nosotros tenemos, es la que da paso a todo lo que posteriormente se va a presentar. Una de las dificultades o de los problemas, conflictos, quejas de la metodología de la investigación es esa, que nosotros planteamos algo como título y luego no se sustenta en el tiempo. No encontramos marco teórico, no encontramos cómo realizar nuestro planteamiento del problema porque no existe sustento teórico. Y posteriormente, al momento de realizar eh, el marco metodológico, no tenemos tampoco una buena operacionalización de variables, lo que dificulta tener un instrumento adecuado. Todo está completamente asociado. Comienzo con la A y termino con la A. No, es que comienzo con la A y termino con la Y. Así que es muy importante que atendamos eso y por sobre todo en este proceso de elección del tema. Yo no les apuro en el caso de que ustedes tengan todavía duda para elegir su tema, porque debemos analizar juntos que sea factible, que sea interesante, que sea realizable. Capaz ustedes tienen una idea que posteriormente no se va a poder realizar, pero si tienen una idea que les gusta, obviamente me tienen que vender también a mí esa idea. Profe, este es el tema que a mí me gusta y este capaz es la investigación que ya se realizó, estos son los antecedentes, esto y esto. Eh, ellos utilizaron tal test para medir tal cosa. Yo quiero usar eso y contrastar con un cuestionario. Pero si ustedes me vienen así a veces con ideas y no se entiende bien lo que vamos a trabajar, va a ser difícil de sostener en el tiempo y va a generar el agotamiento. Ese agotamiento hace que cuando yo deba procesar mis datos o cuando deba aplicar mi instrumento de recolección de datos, me sienta perdido o perdida porque no encuentro, o cuando debo elaborar mi marco teórico, que debe tener un sustento aproximado de 20 páginas o más. No hay literatura. Llego al plagio, copio de dos o tres materiales toda la información. No debe ser así. Vania, te escucho. Profe, sobre el tema de la tesis en sí, Sí, em, yo tengo una duda que hablando con mi compañera nomás también se generó esa duda. Vos habías dicho que podíamos nosotros elegir cualquier tema relacionado a la psicología, ¿verdad? sí, Y por ejemplo, te pongo un ejemplo, si yo elijo trabajar con la educación inclusiva, por así decirlo, sí. yo debería darle un enfoque social o no importa, o sea, yo le puedo dar el enfoque que yo quiero o debe tener relación, o sea, o debe estar otra vez relacionado a lo que es nuestra carrera, que sería psicología social. Tiene que estar relacionado. Dale, profe, gracias. Tiene que estar relacionado. Por ejemplo, yo tuve una tesis el año pasado que era de Gisela, que ustedes le conocen. Ella abordó la equinoterapia. La equinoterapia es más clínica o puede ser hasta asociada también a la fisioterapia, pero ella le dio un enfoque de psicología social, abordando los aspectos biopsicosociales de los sujetos que forman parte del servicio donde ella estaba trabajando. Entonces esos son los aspectos que nosotros debemos atender, que tengan características sociales. La educación inclusiva, podemos hablar percepción acerca de la educación inclusiva o accesibilidad a la educación inclusiva, porque accesibilidad es un tema muy de psicología social. Si la gente puede, accede o no a los servicios de educación inclusiva. Otro tema llamativo que había
desarrollado con una alumna era acerca de la autopercepción de las mujeres amas de casa de una población determinada vulnerable. Al ser una población vulnerable, atendemos ya que o forma parte de la psicología social, porque nosotros vamos a intentar brindar una respuesta a esa problemática, ahondando a la perspectiva del mejoramiento de la salud mental. Bueno, las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son esas ideas. La pregunta, ¿verdad?, es esa que nosotros, o que surge cuando estamos sentados ahí. ¿Qué es lo que La voy a pregunta investigar? problema. La pregunta problema, ¿qué es lo que voy a investigar? De ahí lo surge todo. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Pero cuando hablamos de pregunta de investigación, debe tener nuevamente ciertas características, cumplir con ciertos hitos. De ahí viene a veces la confusión entre el problema de investigación para trabajo final de grado, no monográfico. Porque lo que nosotros vamos a hacer es una pregunta una investigación científica. Si es que nosotros ya vamos a hacer una monografía, nuestras preguntas iban a ser completamente diferentes. Por ejemplo, si es que yo voy a hacer una monografía, mi pregunta va a ser, o una investigación puede ser bibliográfica. ¿Qué significa educación inclusiva? Porque yo voy a leer la literatura y voy a encontrar el significado de educación inclusiva. Pero en trabajos de investigación de este enfoque, con estas características, nosotros, que no es bibliográfico nuevamente, ya que vamos a acudir a la recolección de datos a personas que forman parte de nuestra muestra o también a registros que puedan existir. Vamos a enfocar, por ejemplo, ¿cuál es la percepción de los estudiantes de la Universidad Metropolitana acerca de la educación inclusiva? Ya hablamos ya de una población específica, de lo que ellos creen, piensan sobre una problemática específica que nosotros vamos analizando. Y nuevamente tiene ciertas características. La pregunta general está completamente asociada al título de investigación, porque en orden de surgimiento mental, vamos a decirlo hablando mal y pronto, primero nos surge la pregunta de cuáles son las influencias de las redes sociales. Eso es lo que yo quiero saber, cómo influye, pero en orden de sistematización en el documento, primero vamos a hacer agregar nuestro título de investigación. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan un poquito. Mi presentación de PowerPoint está orientado en el orden lógico del trabajo, no en el orden de aparición. Capaz a veces por eso confunde un poquitito también. Entonces, cuando nosotros tenemos ya nuestro cuestionamiento, nuestra pregunta, nuestro título, lo que vamos a hacer es esa oración denominada título, la vamos a volver una oración interrogativa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Eber tiene influencias de las redes sociales en la percepción y su pregunta general, por obvias razones, va a ser ¿cuál es la influencia de las redes sociales en tal entorno, con tales personas, en tal tiempo? No hay tanto secreto al momento de elaborar la pregunta de investigación, la pregunta central o general. La problemática a veces se presenta al momento de elaborar las preguntas específicas, que pueden ser 3, 5, 7, 20, pero tendemos a presentar de 3 a 5, 2 no. La primera pregunta específica de investigación suele tender a responder a las características sociodemográficas de la población con la que vamos a estar trabajando. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes de la Universidad Metropolitana de Asunción? Porque supongamos que vamos a estar trabajando con ellos. Luego ya vamos
no viene justo desglosando, despegando, iba a decir. Ya vemos, vamos desglosando para ir respondiendo a nuestra pregunta de investigación, la pregunta general o central. Y nuestras preguntas específicas deben contener al menos una de las variables analizadas. Por ejemplo, hablamos de la influencia. ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas por los estudiantes de la Universidad Metropolitana? ¿Qué percepciones genera la utilización de las redes sociales? ¿O no anoté todo, entonces no puedo decir todo del tema de Ever. No tengo lo todo. Acá tengo, creo, uno de estrés postraumático. Te digo, profe, Decime un poco. La influencia de las redes sociales en la percepción de la realidad. El papel de la psicología social en la construcción de la identidad digital. Pasa que la cuestión de las redes sociales en la percepción es de una falsa realidad en el sentido de que solamente se muestran las cosas que uno quiere mostrar, ¿verdad? En lo que sería, en lo que es la construcción social, ¿verdad? Construir ahí tu reputación, quitar tu fotito acá, allá, y todo está bien, todo está bien, todo está espectacular. O si no, está la gente que busca los me gusta, después está también los haters, en el cual se desarrollan los scratches. O sea, muchas cosas pasan por redes sociales y es el canal en el cual virtual la gente se entera primeramente de las cosas. Y después también están las falsas informaciones, las medias verdades. Y son cuestiones que de repente a los jóvenes en sí le da depresión, le da ansiedad, puede generar suicidio, que cosas como esas ya pasaron ya, ¿verdad? Así mismo. Entonces, esos aspectos. Ir comentando. Tu título le vas a sacar esa última parte y ahí ya, porque si es que dejamos todo, a mí me parece importante dejar todo, por ejemplo, pero luego tiene que ir al filtro de dirección de investigación y ellos no aceptan el título tan largo. Sí, entiendo, profe. Lo que podemos hacer, no sé si, bueno, esa es la sugerencia, ¿verdad? Pero justamente puse todo ese título para que se pueda entender, ¿verdad? Sí, De la influencia de lo que es la psicología social para lo que uno construye en su identidad, ¿verdad? Pero sí, digital. digital. Muchas veces nosotros que somos del área de psicología nos entendemos en ese caso, ¿verdad? Ustedes me dicen tal cosa, puse tal cosa, sí, profe, porque tal cosa, y yo entiendo, sí. Yo que soy del área de psicología, sí le vamos a dar un ok. O cuando es educación, por ejemplo. Pero nuestra revisora es abogada. Entonces ahí lo que a veces es una problemática porque ella se ciñe completamente en el manual. La vez pasada, por ejemplo, era influencia de no sé qué cosa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de tal área. Y me sacó completamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y mi tesis se quedó ahí volando en la nada. Yo sé que es importante utilizar ese término, pero no se adecua nuevamente a los estándares que ellos utilizan para revisar. ¿Vania? Profe, una consulta. ¿Vos sos psicóloga social con especialización o cuál sería tu área? Yo soy psicóloga clínica y oncológica. Ok, gracias. Bueno, No tenés más ¿sí? pegado. Sí, Que yo en sé. educación y un doctorado en educación. Exacto. Sí. Bueno. Seguimos un poquitito. Más o menos nomás. Foimi, ¿Por aquí la humildad. por qué? Permiso, ¿por qué creen que le eligieron a ella? No es lo mismo alguien que tenga solo una especialización clínica que alguien que tenga masterado. Así que así lo, ¿cierto? No sé, a mi doctorado me llamó la atención. Estamos en eso. Bueno. ¿Por qué es importante que nosotros atendamos a responder a estos criterios al momento de formular las preguntas de investigación? Como hemos mencionado y van a escuchar mucho durante todo el proceso y todos mis profesores también de metodología repiten y repiten y repiten. Logicidad, sistematización, orden, secuencia. Es lo que
responde o hace parte a la metodología de la investigación. Nosotros tenemos en este caso, siguiendo el ejemplo anterior, como problema influencia de las TIC. Acá yo ya resumí ya porque sabemos en el título no podemos resumir, pero en este ejemplo ya lo resumí un poquitito. Influencia de las TIC en los niños. Es nuestro problema de investigación. Tenemos un ejemplo de pregunta de investigación. ¿Cuáles son las influencias de la tecnología de información y comunicación en los procesos de socialización de los niños del segundo ciclo turno tarde de la escuela Porvenir de la ciudad de San Lorenzo en el mes de octubre del año 2021? Tenemos la variable de estudio, influencia de las TIC en los procesos de socialización, la población, los niños del segundo ciclo turno tarde, el lugar de estudio, escuela Porvenir de la ciudad de San Lorenzo. Ahí respondemos nuevamente a esas preguntas que yo les hice la vez pasada. Vamos a anotar un poco si se puede acá encima. Acá. Yo solo puedo anotar. Y vamos a poner en texto. ¿Sí? El tema del anteproyecto, esto es lo que estamos hablando, es para el anteproyecto, ya es para la tesis en sí. Para el anteproyecto. Sí, ese tema ya puede ser, o sea, ya debe ser o podemos abarcar otro tema que no sea para la tesis. No, ya debe ser para la tesis. Ok, genial. Sí. Porque, no sé si ustedes ven. Ahí está. Qué raro que no se mueve. Ahí está. Variable de estudio es mi qué. Luego vamos a poner con quiénes. Que es mi segunda realidad a analizar. Más se mueve todo. En Zoom es mucho más fácil. Voy a borrar nomás. Porque no me gusta cómo se queda. Entonces, variable de estudio, mi qué. Mi población es con quiénes o a quiénes voy a estar investigando. El lugar de estudio es el dónde y el tiempo, mi cuándo. Así que eso es lo que nosotros debemos ir atendiendo al momento de desarrollar nuestra tesis. ¿Se ve bien? ¿Ven ustedes sin problema? Ahí lo que se ve criterio para la formulación de las preguntas de investigación. Ahí se quedó. Sí, ahí se Yo quedó. no veo nada de lo que vos escribiste, profe. No, no se escribió luego nada. Ah, Voy a acá agregar un poco mi tamaño. Ahí dice, profe, solo lectura, solo puede ver anotaciones. Para realizar cambios, solicita al propietario acceso a la edición. Bueno, voy a dejar un poquito Sale entonces de esa compartir. notificación, profe. Ahí ya está. Ahí dejé ya de compartir. Pasa algo, Versito. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ahí está. Teresita? No, eso no es porque vos tocaste algo que te pareció eso que vos No, decís. no. Ahí ya está ya otra vez nuevamente. Sí, no sale más nada. Ahí ya sale otra vez. Sí, Según profe, me sí, sí. aparece. Sí, sí. Objetivo de la Bueno, investigación. sí. Cuando nosotros elaboramos, ¿por qué es importante que nosotros vayamos elaborando buenas preguntas, teniendo todos estos aspectos, la variable estudio, la población, el lugar y el tiempo? Porque al elaborar bien las preguntas de investigación, yo nada más cambio mi pregunta interrogativa en una afirmación con verbos en infinitivo y ya tengo mi objetivo de investigación. Es cuestión de leer bien, sentarme a analizar, hacer bien mi planteamiento del problema. En mi planteamiento del problema ya van a surgir algunas preguntas de investigación. Es como que darme cuenta de mis preguntas o de las variables que aparecen en mi planteamiento del problema y luego transcribirlas en cuestión de una pregunta, una oración interrogativa. Posteriormente hacer un copy-paste y volverlas objetivos de investigación. Los objetivos de investigación ayudan a establecer qué pretende la investigación. Estos deben plantearse con claridad y evitar posibles desviaciones del proceso de investigación. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Y yo veo que la gente piensa mucho, hace 5 preguntas específicas
y 5 objetivos específicos completamente diferentes. Yo quiero saber en mis preguntas, ¿qué comió hoy Teresita? Y en mi objetivo es reconocer la comida de Ever. Son cosas que hablan ambas de comida, pero por un lado es en una población y por otro lado en una población diferente. Lo fácil, rápido y práctico es, ¿qué comió hoy Teresita? Y mi pregunta de investigación, mi objetivo de investigación va a ser identificar la comida de Teresita. No es necesario hacer 20 preguntas de investigación y después 80 objetivos de investigación completamente diferentes. Es, como les digo, trabajar bien en la idea de mi título y luego copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Ahí nosotros logramos que esto sea completamente coherente y lógico, porque mis preguntas van a ser iguales. A veces en la redacción lo que nos perdemos un poquitito, las ideas son buenas, pero en la redacción se encuentra la problemática, en el orden a veces. Y en ese orden es lo que yo les voy a estar ayudando, les voy a estar guiando para que sea lo más comprensible posible. Por ejemplo, tengo un caso ahora de una tesis de maestría en salud pública y me dice aceptación del embarazo adolescente. Y ahí yo no entiendo si es una aceptación social del embarazo adolescente, si las niñas adolescentes aceptan o no su embarazo, si qué percibe la sociedad acerca del embarazo adolescente o cuál es el pensamiento de las enfermeras acerca del embarazo adolescente, porque es muy ambiguo el término aceptación. También es a veces complejo agregar nivel de conocimiento de tal tema, porque al ser un nivel de conocimiento tenemos que tener un test, no sé, un baremo, una investigación anterior que ya tiene un test validado que nos facilite comprender esa problemática. Y nuevamente tener en cuenta que debe ser sistemático, verificable, que no se pierda la información en el proceso. Yo les insto a ustedes a ver aquellas problemáticas o aquellos documentos, investigaciones que ya se han realizado que tienen ya cuestionarios de investigación. Si tiene un test, mucho mejor. Por ejemplo, yo estaba leyendo la vez pasada una investigación que era acerca, justo ahora no me viene el término, impulsividad y inteligencia emocional. Entonces, para impulsividad usamos un tema, un test, y para inteligencia emocional utilizamos otro test. A grandes rasgos parecería que la inteligencia emocional no vamos a poder medir, que vamos solamente a poder explicar, pero son cosas que desde la psicología ya tienen sus test. La ansiedad se puede medir, el estrés postraumático, la depresión, no sé, características de la personalidad, nivel de agresividad de los niños, ansiedad en niños. Podemos también medir si las personas se autoperciben de una u otra manera, si piensan que son víctimas de bullying. Entonces es cuestión de ir mirando si existen ya instrumentos que nos van a ayudar a que nuestro trabajo sea llevadero, sostenible, porque el elaborar desde cero un instrumento de recolección de datos es complejo. Así que tener un sustento nos va a ayudar bastante. Y obviamente, si ya encontramos nosotros el instrumento y vamos mirando, eso también ya nos puede servir para encauzar nuestros objetivos de investigación. Es todo un proceso de tal característica se mide en mi test, entonces yo tal característica voy a agregar como pregunta de investigación, pero partiendo siempre de algo tangible, que no me genere tanto conflicto, porque a veces es inviable eso, insostenible en el tiempo, porque no tengo las herramientas para procesar la información. Una compañera que está estudiando neuropsicología quería medir o analizar 3 variables en un trabajo correlacional.
era estilos de crianza, también características inhibitorias del niño y otro factor más. Pero no tenía un software para realizar el proceso de correlación. Entonces no se va a poder solucionar, no va a poder hacer ella a no ser que compre el software que está carito, ¿verdad? Entonces es más factible adecuar uno a mis recursos, los recursos con que cuento, tanto económicos para procesar los datos y también a los recursos bibliográficos. Si es que hay texto suficiente, utilizo ese texto, o sea, esa investigación. Pero como dijo Ever también en un principio, atendiendo que esto sea innovador. En el 2020, convocatoria de agosto, yo escuché varias tesis sobre TIC. En el 2021, agosto y diciembre, del del total era aproximadamente 80% era TIC. Eso tampoco es innovador. Capaz si lo adecua a otra realidad un poco diferente, va a ser llamativo. Pero todos eran en la misma población, casi el mismo tema. Uno lo que fue completamente diferente porque era una comunidad maca. Entonces la realidad se autopercibe, o sea, se percibe de una manera diferente en esa investigación y sí era relevante, sí era interesante, pero los otros eran en un lugar, acceso urbano, que contaba en internet, en un estrato medio, vamos a ponerle un estrato bajo, medio, pero el otro era una realidad vulnerable en una comunidad maca, entonces era completamente diferente. 16 iguales y uno que tocaba el mismo tema, pero con una divergencia total en los demás casos. Lo mismo ocurre también con a veces el estrés. El estrés se hace millones de veces y siempre se usa burnout. Si es que yo voy a medir estrés, puedo utilizar otro test, utilizar otro instrumento que me va a dar una visión más amplia de lo que me puede dar el burnout, el test de burnout, que ya es más conocido y que hasta, no sé, en las farmacias vas a encontrar un test de burnout, ya no es más tan fiable. Y al momento de redactar nuestros objetivos, no debemos tener en cuenta los verbos. Si nosotros vamos a trabajar verbos, o sea, objetivos generales para una investigación descriptiva, yo les insto a no usar analizar, porque al principio ya les dije, por obvias razones, nosotros ya vamos a estar analizando la problemática. Por obvias razones también ya vamos a estar definiendo redes sociales. No va con el estilo de investigación que nosotros vamos a realizar. Podemos sí utilizar verbos como categorizar, demostrar, describir, discriminar, enumerar. Podemos utilizar también identificar, mostrar. Eso basado un poco en el tipo de investigación que capaz vamos a tender a realizar. Mencionar, organizar, relacionar puede ser, distinguir, detallar. Y en el categorizar ya dije, en caso de otros tipos de investigación, como puede ser la investigación bibliográfica. Si voy a utilizar definir, voy a utilizar conceptuar, voy a utilizar también capaz resumir. Si voy a analizar o hacer una investigación exploratoria, voy a registrar algunos datos. Si voy a trabajar con como tipo un proyecto, podemos utilizar también como objetivo general evaluar. Así que es importante que nosotros vayamos pensando qué tipo de investigación vamos a hacer. En su mayoría yo les comento que suelen ser descriptivas. Entonces los verbos son de conocimiento según la taxonomía de Bloom. No es que nosotros vamos a hacer actitudinales o no vamos a hacer muchas veces
valorativos. Es un poco complejo, son palabras a veces que no nos escuchamos normalmente, pero poco a poco vamos a ir sumergiéndonos en el ámbito de la investigación científica. Yo les insto a tomar esto con calma, pero con responsabilidad. Capaz hay gente que ya tiene una o dos trabajos de investigación, capaz hay otros que no tienen todavía, y a veces queremos hacer todo rápido al inicio y cuando llega la parte de procesar los datos, de redactar, de hacer la conclusión, de elaborar el marco teórico, de filtrar la información para el marco teórico, agota muchísimo. Nosotros tenemos un plazo relativamente prudencial y además las clases en teoría que se realizan de manera consecutiva, lo cual va a favorecer un poco a capaz que yo les llene de información, pero en toda esa información nuevamente debemos filtrar. No es que yo, porque hoy les doy tanta cantidad de información que para esta o para la siguiente semana ya me van a dar toda la respuesta. Pero tampoco en 22 días o en un mes. Es un proceso de esta semana trabajamos esto, la semana que viene lo vamos a revisar, lo vamos a mirar de manera grupal y se mejora para la semana posterior otra vez y de esa manera que tengamos un proceso tranquilo, porque al inicio esperemos que sea más tranquilo, ya que al final sí se vuelve complejo, pesado por todo el estrés propio de la defensa. Entonces yo les insto a ustedes en ese sentido, ¿verdad? A tomarlo con calma, pero con responsabilidad. La justificación de la investigación es otro punto muy importante en el cual nosotros vamos a dar las razones por las que estamos ejecutando esta investigación y cuáles van a ser los beneficios. Yo elaboro o pienso en una situación problemática o busco la respuesta a una situación problemática porque va a beneficiar a alguien, ya sea a mis necesidades de conocimiento personal o en teoría estas investigaciones un poco más complejas no se orientan nada más a satisfacer mis deseos personales, sino a que les sirva a otras personas, que les sea también a ellos oportuno desarrollar, viable, factible y que capaz se implemente, se utilice como teoría lo que yo estoy proponiendo. Al igual también que el planteamiento del problema, como yo siempre les digo, nosotros tenemos ya las ideas en nuestra cabeza, pero a veces estructurar eso es complejo. Por eso yo les doy algunos tips, unas pequeñas indicaciones para poder elaborar y redactar eso. Para la justificación nosotros vamos a hacer nada más 2 párrafitos de 10 a 12 renglones en los que agregamos la importancia del tema principalmente. Entonces, las redes sociales, su influencia es importante porque la gente se autopercibe de esta manera, todo lo que ya ha comentado en su momento Ever. Pero luego yo debo justificar mi investigación. ¿Por qué yo hago esta investigación y por qué lo voy a hacer con esas personas? ¿Por qué yo elijo hacer en Capiatá y no hacer en Asunción? Entonces, respondemos nuevamente a las preguntas de por qué se hace la investigación, cuáles serían sus aportes para la sociedad, para la comunidad científica y para la institución a la que se pertenece y a quienes pudieran beneficiar. Claramente yo puedo agregar el término: esta investigación beneficiará a los estudiantes de la Universidad Metropolitana de la carrera de licenciatura en psicología debido a que tal cosa se va a exponer en ella y se busca que los resultados brinden un aporte a la sociedad y a la creación de tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, yo les doy esas ideas, ustedes tienen que ir estructurando, pero sabemos que toda palabra, toda manera de redactar las oraciones, las ideas van a surgir de otros materiales. Nosotros tenemos que leer otras ideas de otras personas, otras investigaciones, para que yo pueda tener un sustento al momento de redactar y que mi trabajo no se vaya de aquí a allá, aquí a allá, ayer como la tormenta en los árboles, ¿verdad? Se iban así.
Debe seguir un orden por sobre todo. Hasta ahí ustedes van a desarrollar esta semana como tarea. Yo les voy a subir a la plataforma el modelo de anteproyecto que quiero que vamos a mirar un poquitito juntos. Profe, ¿Sí? ese parece que está en la plataforma, yo ya descargué. Ya está. Estuve Voy a mirar un poco. mironeando, sí. Profe, ese PowerPoint vos no nos podés subir como ¿Ese está también material. en la plataforma o Ese no? todavía no miré, pero sí el No. anteproyecto yo ya descargué y estuve mironeando un poco, o no sé si qué era eso. Voy a mirar un poco y sí, es ese. Estoy pasando de una notebook a otra, entonces ahí lo que tengo un pequeño, se me hace lento. Pero ahora mismo entro a la plataforma y miro si es ese modelo de anteproyecto lo que ya le subí o tengo otro, porque para que ustedes tengan lo más actualizado. Orientación de tesis. Y no sé si viste que tenía unas cuantas letras en azul. Entonces esas son las indicaciones, las mismas Estuve indicaciones dando que... una pasada rápida nomás, la verdad no estuve todavía leyendo con detenimiento ni nada. Ah, bueno, acá está, ya descargué. Voy a compartir otra vez la pantalla. Y este es nuestro pequeño modelito. Yo les insto que hagan nomás ya en esto. Acá vamos a agregar ya nuestro título y tienen las mismas indicaciones que yo les agregué en el PowerPoint. Todo lo que está en azul debe desaparecer. Ustedes van a agregar ahí sus datos. Tenemos el resumen ya como se redacta. Por ejemplo, yo todavía a ustedes no le di indicaciones para hacer glosario. Entonces, glosario todavía no van a hacer. No les di todavía indicaciones para hacer resumen. Donde vos Tampoco les dijiste, voy a ¿verdad? hacer resumen, ¿verdad? Tampoco introducción. Tiene su orden todo esto. Vamos a hacer todo lo que es marco introductorio. Marco introductorio, preguntas de investigación, objetivos de investigación y justificación. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Yo quiero conocer, ¿qué tal para mañana esto? No van a estar todavía. Mañana entonces vamos a dar normas APA. Mejor que mañana demos norma APA, pero todavía no les voy a pedir que hagan en norma APA o que hagan todavía su marco teórico. Solo que les voy a mostrar cómo se hace. ¿Está bien? Profe Nati, soy Natalia. ¿Sí? ¿Cómo estás? Nosotros ya tenemos que hacer con el tema que nosotros queremos para la tesis y para el Sí. tema con base, nos gustaría hablar contigo primero, porque tenemos uno en mente, pero no estamos muy seguras. Necesitamos ese empujoncito. Y sí, Entonces, es importante, ¿verdad?, que se socialice acá en clase, pero después así de manera puntillosa. Si tienen 3 ideas, me lanzan las 3 ideas, ¿verdad? Ahora. Y luego así de manera puntillosa vamos a filtrar cuando estemos en nuestra interacción individual en los grupos pequeños. Profe, ahora un ratito después de la clase no nos vamos a quedar a hablar porque estamos un poco nubladas aún. Yo después de esta clase tengo otra vez otra tutoría. Un ratito nomás, ni 5 minutitos no vamos a tardar. Bueno, entonces no hay Un problema. ratito pequeñito. Dale. Gracias. Bueno, por el día de hoy estamos terminando, ¿verdad? Ustedes vieron el pequeño anteproyecto que deben realizar y es esto. Como les digo, no es necesario que ustedes ya se desesperen y hagan todo, pero sí vamos a hacer ya el marco introductorio, planteamiento del problema, preguntas generales, preguntas de investigación. Capaz les va a servir para práctica ahora y cuando tengamos otra vez nuestra clase individual, o sea, para que ustedes nos pongan como grupo, podemos volver a rever esto, porque a veces hay temas que nos surgen en la cabeza, pero que no son fiables, factibles, realizables, alcanzables y de esa manera. Tampoco piensen que ustedes me van a traer un tema que les gusta y que yo les voy a cambiar por completo esa idea, sino que capaz me traen educación inclusiva, pero
el enfoque que le estamos dando no es de la psicología social, entonces le cambiamos nomás el enfoque, pero se queda el tema. Eso es lo que suelo hacer normalmente. En el caso de, que siempre me recuerdo, es el caso de Gisela. Gisela me trae una propuesta de quinoterapia que no es tan asociada a la psicología social, pero nosotros le damos nomás la perspectiva y seguimos ese hilo intentando responder nuevamente sus dudas. No es que vamos a cambiar por completo. En el caso del embarazo adolescente, por ejemplo, que yo no entiendo bien todavía el concepto, no es que yo le voy a cambiar por completo su tema embarazo adolescente, sino que vamos a hacer que sea alcanzable para la maestría en salud pública. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? mañana será que me podés ayudar a estructurar esto. Yo tengo otro tema que sería, o sea, yo le puse percepción social y juzgamiento. Yo me refiero a la sociedad, ¿verdad? Que le juzga a las personas privadas de su libertad. Lo que yo quiero es estructurar que esas personas sean reformadas y, no sé, investigar el por qué, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, pienso que las personas están privadas de su libertad, sí, ¿verdad? Pero por algún motivo estas personas cometen estos delitos y van a la cárcel, ¿verdad? Pero no salen reformadas, o sea, salen peor. Sí, sí, sí. Entonces, estructurar que sean, que puedan ser reinsertadas a la sociedad. Bueno. Un problema social. La percepción social acerca de las personas privadas de su libertad. Sí. Percepción social, o sea, viste que las personas le rejuzgan a estas personas, pero tampoco no tocan la raíz de por qué estas personas están ahí, ¿verdad? Porque si cometieron algún delito, evidentemente es porque algo les falla, ¿verdad? O sea, algo no está bien en ellas. Sí. Entonces, ¿quién se encarga de hacerles un seguimiento psicológico y poder reestructurarles, no solamente a través de trabajo, sino que de hacerles Pero vos querés saber desde la perspectiva de los reos, de las personas privadas de su libertad o de los sujetos que están fuera de la penitenciaría. ahí lo que quiero que me ayudes, profe, o sea, que A cómo estructurar. se estructurar. Bueno, Porque tenemos entonces, población como para estudiar. población, sí, sin problema. Entonces termino esta grabación Interesante acá. sería Tere, que hagas. ¿Cómo? Interesante sería que hagas de las reinserción, no de lo que están privados. O sea, Pero ya cuando al ya irse a la población estaban ya- accesible lo que va a ser complejo. Desde la reinserción. también. Sí. Bueno, voy a parar un poquito mi grabación.